Seas bienvenido al discipulado del Ministerio de Iglesia La Reunión. El pastor Chito Rendón te saluda y es para mí un honor el darte la cordial bienvenida al mismo. Hemos estado recorriendo en estas semanas un tema que le he llamado recompensas completas. ¿A qué se refiere? Bueno, Dios siempre recompensa con creces a aquel que de alguna manera hace algo por él. Y da a entender que esa recompensa va evolucionando, o sea que hay recompensas menores, mayores y hasta poder llegar a completarlas. Entonces de esto es que hemos estado recorriendo, encontrando en la Escritura aquellas porciones donde dice el Señor, donde debo determinar algo que completar. Y esto nos ha, motivado a escudriñar. Ahí donde estás, acompáñame y vamos a pedirle al Señor, Padre, te ruego, mi Dios, bendícenos, háblanos, que tu palabra, Señor, sea siempre el alimento que nos sostiene, que nos da esperanza, sabiendo, Señor, que todo travesía en esta tierra, Señor, es para poder conocerte mejor, para que cuando estemos contigo, pues ya sepamos quién eres tú. Bueno, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, entonces, leemos tal como introduce, recompensas completas. Hoy vamos a ver la parte 3. ¿Por qué la importancia de esto? Porque la misma Escritura hace mención de que nosotros vamos a ser recompensados en todo. En 2 Juan, capítulo 1, verso 8, dice de esta manera, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. Y aquí hay otro término que nos hace reflexionar. ¿Será que se puede perder el fruto del trabajo? Yo creo que nosotros debemos de cuidarlo, atesorarlo, dando a entender que si una persona, o si en la vida nosotros hemos tenido una buena imagen, a veces una mala acción puede echar a perder esa imagen. ¿Acaso no dice aquel dicho, verdad? Hazte fama y échate a dormir. A veces uno puede tener una fama de ser elocuente y después dejar, aunque ya no lo hagas, pero tu fama te precede. Bueno, de todos modos, tu servicio al Señor, lo que tú estés dispuesto a hacer por Él, eso precede a una unción. Porque si algo quiere el Padre es bendecir a aquel que le busca. Inclusive dice que cuando Él se presente delante de nosotros, dice que Él viene a recompensar. Cristo viene a darnos esa recompensa. Lo dice en Apocalipsis, como también lo dice en 2 Corintios, cuando habla acerca del tribunal de Cristo, dice de esta manera, en Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Tú dirás, pero mire, pastor, ¿qué hago si yo no trabajo en la iglesia? Yo no sirvo en algún ministerio. Bueno, no necesitas estar de fijo en una iglesia o tener un grupo. Lo que tienes que tener es la sana intención de decirle, Señor, déjame hacer algo útil para que el reino de Dios se establezca. Y de esta manera, pues, ten por seguro que en lo poco, en lo mucho, el Señor siempre recompensa a aquel que es fiel. Bien, entonces de esta manera vimos algunas de estas recompensas que van evolucionando hasta ser completas. Por ejemplo, el gozo que el Dios nos da, ese va completándose, recibe el gozo completo, la sanidad, la santidad, misericordia, paz, obediencia, devoción, el vínculo. ¿Qué es eso? Era interesante lo que vimos la semana pasada.
la fidelidad completa, el amor completo. Y hoy vamos a ver pues sabiduría, conocimiento, mensaje, obra, fe, y nos quedarían las últimas que tiene que ver con la guerra espiritual, ¿verdad? La guerra que realmente todos debiéramos de decir, Señor, hazme un guerrero en Cristo Jesús y que pueda yo pues ser un soldado ferviente para ti. Bueno, entonces siendo así, vamos a dar inicio hoy a la primera de estas que vimos, lo que es sabiduría, ¿verdad? La sabiduría, pues ese es un término, yo diría hasta un misterio, porque podemos confundir la sabiduría con la inteligencia, pero también tiene que ver porque Dios da sabiduría para que nosotros podamos no solo conducirnos, sino poder responder, poder desarrollar algún punto. Y mucha de esa sabiduría tiene que ver como que alguno diría, pero qué inteligente esta persona. Bueno, en el ejemplo magno que tenemos es Salomón, que dice que cuando él le pidió sabiduría, él recibió no solo esa sabiduría con inteligencia, sino también discernimiento, dice, y gran piedad con amor, ¿verdad? Que dice la Escritura que él desarrollaba armamento, desarrollaba, por ejemplo, arte, esculturas, o llamémosle cosas hermosas como para el templo. O sea que la sabiduría también completa una serie de ámbitos, pero lo más importante es conducirnos con la sabiduría divina. En este caso, dice Efesios capítulo 1, verso 8 y 9, que el Padre nos mostró, o en Cristo, ¿verdad? Nos mostró generosamente su bondad. Con completa sabiduría y entendimiento nos ha dado a conocer su plan secreto. O sea que para poder nosotros entender los misterios de Dios, se hace mucho más fácil, Señor, dame sabiduría para comprender, para poder entender ese misterio del amor, el misterio del gozo, el misterio de la paz. Porque dice tener gozo, tener gozo en medio de las aflicciones, tribulaciones. ¿Cómo es posible eso? Y realmente son misterios que Dios nos va revelando. Por eso dice aquí que con sabiduría y entendimiento se nos puede revelar esos enigmas que Él tiene. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo obtener sabiduría a aquel que tiene a Cristo Jesús? Dice sí. Esto es lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo, dice esta versión. Qué linda esta versión, francamente. Poderle decir, Señor, en Cristo Jesús, poder tener, Señor, poder conocer tus secretos, poder conocer lo que tú eres. Ahora tú dirás, bueno, ¿cómo hago yo para caminar con sabiduría? ¿Cómo hago yo si yo soy cristiano, cómo sé yo que puedo ejercer sabiduría en mi vida? Bueno, la misma Escritura nos dice que la sabiduría tiene que desarrollarse. Y lo primero que hay que hacer, tal como lo dice Proverbios 1:7, y lo dice varias porciones de la Escritura, dice de esta manera: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. O sea, que hay que tener temor de Dios. Temor de Dios es aquel temor reverente, no miedo. No, recuerde, no es miedo. El temor es el respeto, que tú puedas estar en lo secreto, por ejemplo, y tener la seguridad que Dios está en ese lugar donde nadie te mira y que te vas a conducirte correctamente. O estás en lo público sabiendo que si estás en una relación de confianza, tú ejerzas confianza. ¿Por qué? Porque sabes que el Señor está contigo y tienes un temor reverente a Él. Entonces, cada vez que tú ejerzas dominio propio, ejerzas, por ejemplo, carácter, ejerzas, por ejemplo, respuesta blanda en muchos aspectos, eso lo que provoca en ti es sabiduría. Pero aquel que quiere hacer su voluntad, lo que sigue en este verso: los necios desprecian sabiduría y la instrucción. La necedad es como decir,
Yo voy a utilizar a Dios cuando me conviene. Y nosotros no debemos de vivir bajo necedad, sino que nosotros debemos de vivir bajo ese deseo de decir, Señor, yo quiero ser mejor, pero bajo tus principios. ¿Y cómo podemos llenarnos de los principios de Dios? Pues llénese de Cristo. Dice que conforme nosotros nos llenamos de Jesucristo, que Él es nuestra meta. Pero usted dirá, pero si ya lo tengo en mi corazón, entonces ¿cómo me tengo que llenar? Sí, tú tienes la salvación al creer en Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que volver a tomar la mente de Cristo. Tenemos que tomar el carácter de Cristo. Tenemos que tomar todas las características de Él. Y esto es una llenura, o como dice la Escritura, poder alcanzar la estatura plena del varón perfecto. Llegar a esa plenitud en Cristo. Bien, donde encontramos incluso que la sabiduría en Él nos llena de esa bendición, lo encontramos en Colosenses capítulo 2, verso 2 y 3. Léalo conmigo. Para que seáis alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo, ¿sabe? Cuando aquí habla que en Cristo hay una riqueza, es porque la riqueza, ese tesoro, es la sabiduría. Y el caminar con Él, dice, nos permite tener un corazón alentado, nos permite caminar en unidad, nos permite desear lo mejor del cielo. Y esto, pues conforme vamos descubriendo los misterios de Dios, como dice aquí, los misterios. Pero ¿cómo lo hacemos? En Cristo Jesús. Y ese misterio se va revelando en sabiduría y en conocimiento. Sabes tú que si algo yo le he pedido a Dios desde que comencé mis primeros años en el Señor, es dame sabiduría. Ayúdame a caminar conforme a principios tuyos, a tener ese deseo de saber qué es lo correcto para conducirme. Y yo estoy impresionado porque el Padre realmente a quien se lo pide se lo da. Y sabes que me ha pasado, a veces estoy en la madrugada y empiezo como que a soñar ciertos versos o ciertas situaciones y me despierto. Y cuando lo vuelvo a recrear, puedo entender que es el Espíritu de Dios que me está tratando de hablar. Entonces vengo yo y me despabilo y algunas veces me pongo a escribir. La mayoría pues lo retengo. Y ahí me muestra el Señor, por ejemplo, mensajes preciosos. Me revela cómo resolver situaciones que tengo que enfrentar durante ese día o al otro día. Realmente el Señor es fiel en todo sentido. Y de esto, pues al adquirir sabiduría para conducirnos, nos lleva a que nosotros tenemos que tener el deseo de conocer a Cristo para poder ser sabios. Pero para poder tener ese conocimiento, tenemos que pedirle, Señor, dame el conocimiento de Cristo para poder tener ese conocimiento pleno. Mire cómo lo dice Efesios capítulo 4, verso 13. Este es un verso muy importante porque es cuando dice que Cristo repartió domas, o sea, dones ministeriales, donde aparece el don de al apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Los 5 dones ministeriales que fueron dados para poder equipar, dice, al cuerpo de Cristo, para poderle dar esa dirección en todo sentido. Y de ahí encontramos este verso: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, la madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero si se da cuenta, este equipamiento con estos dones ministeriales nos dan conocimiento, dice, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, poder conocer a mi Señor y poder llegar a ser como Él es. Y nuevamente insisto, aquí no se trata de religión, que uno diga, sí, eso lo puede lograr, por ejemplo, el pastor, eso lo puede lograr el líder, porque ni modo, ellos tienen la obligación de llenarse. No, esto lo tiene que lograr todo creyente que tiene a Cristo en su corazón, está destinado a crecer o a decrecer. No puede quedarse estático. En Cristo o estás subiendo o estás bajando. Aquel que ya no está encendido puede bajar, puede enfriarse, ¿verdad? Entonces por eso nosotros debemos de desear, anhelar ese conocimiento. Bueno, Pablo, cuando le hablaba a las iglesias, él les decía, yo oro para que ustedes puedan encontrar ese conocimiento, puedas hallar esa revelación de lo que es nuestro amado Señor. Mire cómo dice Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Leámoslos juntos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos de Jesús, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, como dice, que seáis llenos, aleluya, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y dándole fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero aquí prácticamente este verso resume lo que hemos estado platicando, en el sentido que al pedirle a Dios conocimiento, ayúdame a conocer cómo es mi Cristo, ¿verdad? Y Él entonces viene y empieza a darnos a nosotros oportunidades para que nosotros caminemos, nos conduzcamos, como dice aquí, para que andéis, para que te conduzcas, para que cambies tu conducta, como es digno del Señor. Y al tener una conducta, ¿cómo? En sabiduría y también en inteligencia espiritual. O sea que aquí ya separa la sabiduría y la inteligencia. O sea, Dios puede darte inteligencia que venga de Él. Y todo esto, si se vuelve una rutina en ti, como dice aquí, tú puedes ir teniendo un crecimiento en el conocimiento de Dios. Señor, que podamos desear conocerte a Él como tal como tú eres. No es un aspecto de liturgia, no es un aspecto de meterse entonces a un teologado. No, es una actitud de decir, yo quiero conocer al que me compró, yo quiero conocer al que me salvó, yo quiero conocer con el que voy a habitar la eternidad. Una eternidad, puedes imaginar llegar a una eternidad y no conocer al que te compró, al que te dio el derecho de estar ahí. Entonces, prácticamente vas a llegar pues, yo diría, en desventaja. Señor amado, danos esa oportunidad de conocerte, de saber cómo es que tú puedes en nosotros irnos renovando. Diga conmigo, yo me quiero renovar. Renovar es como decirte, hoy me doy cuenta, no puedo estar tranquilo como estoy hoy. Tengo que renovarme a algo mejor. Y como en algunas, yo digo el ejemplo, estás en un grado, pasas al segundo grado, pasas al tercer grado, pero si pasas al segundo grado es como aprobaste el primero. O sea, pasaste, es pruebas de conducta, pruebas de, yo diría, de
de momentos donde fuiste probado espiritualmente con tus relaciones, con tus amigos, si te daba vergüenza hablar de Cristo, si tienes un buen testimonio, todo eso va sumando. Y así uno va sumando grado por grado, grado por grado. Y tenemos que decirle, Señor, ayúdame a poder ser mejor. Mire cómo dice Colosenses, capítulo 3, 9 y 10, de cómo ser renovados. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En otras palabras, obviamente, nosotros cuando recibimos a Jesús, teníamos en nosotros muchas cosas pues que son del mundo, que cosas que no le agradan a Dios. En Cristo Jesús somos revestidos, nos vestimos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó o lo compró, ¿verdad? Pero dice, se va renovando, ahí está, yo me voy renovando, grado con grado, hasta el conocimiento pleno. Señor, ayúdame a ser mejor. Diga conmigo, ahí donde está, diga conmigo, Señor, ayúdame a ser mejor, a poderme renovar continuamente en mi vida. Qué lindo, ¿verdad? Yo anhelo que tu vida sea transformada en todo sentido. Bueno, ¿qué dice si seguimos? Bueno, vamos a ver ahora otro de los áreas que de alguna manera tienen que irse completando. Y voy a hablar ahora de lo que dice la Escritura, un mensaje del Evangelio, o poder trasladar un mensaje de Dios. Y es curioso porque un mensaje completo es, tú puedes estar con una persona y hablarle de Cristo, pero le puedes decir, fíjate que mi vida cambió y ahora soy diferente. Y te quedaste ahí. Ese mensaje está incompleto, porque la persona puede empezar a considerar, seguramente ahora él decidió ser una persona mejor por medio de sus fuerzas. A lo mejor qué libro estará leyendo, o a lo mejor algún tipo de meditación. Sí, debe ser tal vez algún tipo de, y puede ser que hasta lo oriente a pensar, debe ser alguna meditación oriental, ¿verdad? Pero el mensaje completo es, no, a mí me transformó Cristo. Que tú no puedas completar el mensaje en todo sentido y posteriormente ofrecer las virtudes que lleva ese evangelio, o ese evangelio que son buenas nuevas. Mire cómo dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 17 en esta versión. Mas el Señor estuvo conmigo y me llenó de poder para que por mí fuese completada la proclamación del evangelio. O sea que, Señor, que yo pueda llevar un evangelio completo, dice Pablo aquí, y que todos los gentiles la oigan. Y fui librado de la boca del león, ¿verdad? Bueno, obviamente aquí está hablando del león que anda alrededor de nosotros como león rugiente viendo a quién devorar, el enemigo de nuestras almas. Pero aquí el mensaje es, Señor, dame la virtud de poder presentar un mensaje que lleve lo que tú eres. Y cuando uno dice, ¿y cómo puedo hacer para que mi mensaje no solo se vuelva un grupo de palabrerías? Bueno, el mismo Pablo dice, pues provoca que tu mensaje, si le vas a hablar a alguien que Cristo lo puede, por ejemplo, sanar, ve y impónele manos para que sane. Si le estás hablando a alguien que está atravesando, por ejemplo, escasez económica y que Dios lo puede ayudar, pues ve y imponle manos, ora por él. E incluso yo te diría, saca de tu billetera y dale algo. Si estás orando por esto, como quien dice, yo doy una primicia de lo que viene. Eso abre, yo diría, como ventanas de los cielos y abre oportunidades con señales y prodigios. Mira cómo dice Pablo cuando hablaba acerca del tipo de mensaje que él daba.
Dice Romanos capítulo 15, 18 y 19. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. O sea, lo lindo es poder hablar con un testimonio. Y que ese testimonio no solo tenga palabra, sino que tenga obra, dice, con poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, no te avergüences de imponer manos, dice, pero también no pongas manos con ligereza, dice, sino que con certeza, con convicción. No te avergüences de hablar de que Dios puede dar, un nuevo panorama en la vida de cualquier persona. Que yo pueda ser un vaso. Di conmigo, que yo pueda ser un vaso. Que pueda estar impartiendo lo que Dios llena en este vaso. Que es su Espíritu Santo y que ese Espíritu se manifieste con señales y prodigios. Qué lindo, ¿verdad? Yo te animo a que no te avergüences de hablar del Señor en todo sentido. ¿Por qué? Porque las señales o el mensaje del Evangelio pues te va a acompañar como con manifestaciones que yo le llamaría que dan testimonio de la obra que tú haces en el Señor. Tus obras deberían, cuando habla la Escritura de las obras de una persona, es como dice la palabra. ¿Qué es lo que tú obra? Algo que obra es algún hecho que uno construye o que uno desarrolla. ¿Cómo? Porque tiene, pues, obviamente un crecimiento estructural o de algo que tú haces, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus obras? Dice el Señor. Entonces, eso tiene que ser completado. Mire cómo dice este verso con relación a las obras, y aquí vamos a ver otro de los puntos. Entonces dice de esta manera, vaya conmigo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Bueno, hablamos que la sabiduría es para poder conducirnos. Entonces aquí dice que yo me puedo conducir y manifiesto lo que hago por la obra de fe que yo tengo, ¿verdad? Y de esta manera, conforme yo voy desarrollando obras de fe, voy perfeccionando y que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que poco a poco yo voy manifestando, llenándome con manifestaciones de lo que yo puedo hacer por alguien más. Usted dirá, ¿eso está hablando que es un servicio en la iglesia? Bueno, mire, toda obra puede conllevar varios, toda la obra del creyente puede irse desarrollando en varias áreas de su vida. Puede ser en la iglesia misma, cuando tú atiendes a alguna persona, estás de servidor, o estás cuidando niños, o estás enseñando. Puede ser en tu trabajo, cuando alguien que se acerque contigo pidiéndote un consejo y tú vienes y le manifiestas algo de lo que Dios hace. O alguna persona que tiene necesidad y tú le ayudas. O algún familiar. Todo esto, pues, son obras que uno hace y esas obras son como que son registradas, da la impresión la Escritura. ¿Por qué? Usted me dice, ¿cómo así que son registradas? Porque el mismo Dios dice que Él registra las obras de cada uno. Por ejemplo, lo dice en Hebreos capítulo 6, verso 10. Léalo conmigo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Mire, entonces, si Él no es injusto para olvidar, quiere decir que la registra, la recuerda. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea que
Cuando tú puedes servir a muchas personas. Si son no creyentes, pero si les sirves llevándole el mensaje, la obra completa, un mensaje completo en Cristo, pues puede impactar la vida. Pero aquí da a entender que si tú vienes y sos útil para algún creyente, dice que Dios eso no lo olvida. Dios no lo olvida, Él lo retiene. Tú bendeciste a tu hermano, tú cuidaste a tu hermano, tu hermano en Cristo, ¿verdad? Y si es cristiano, si es un hermano natural en cristiano, aún mejor. Dios no olvida esa obra. Y creamos que Dios hoy te quiere decir, no desestimes las oportunidades que Dios te da para ejercer alguna obra de bendición. Porque así como tú bendices a alguien, tú vas a ser bendecido. Así como alguien hace una buena obra para contigo con alguna bendición que te cae, Dios lo tiene que bendecir a él. Porque Dios dice, yo bendeciré al que te bendiga. No pierdas esa oportunidad de bendecir a alguien más. Bueno, vamos a hoy finalizar entonces con el último punto de cómo completar algo y recibir esa recompensa de parte del Señor en nuestra vida. Y mire qué hermoso, porque también la fe es otro misterio al llegar a tratar de comprenderla. Porque en su definición, la fe dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces uno dice, bueno, entonces yo con que declare que voy a recibir algo, lo recibo. No, requiere fe. Fe es esa seguridad, Señor, tú me pusiste. Yo le digo a alguien, porque alguno dice, pero mire, yo he orado y le digo, Dios, mándame tal cosa. Y dices, no miro. Entonces yo le digo, no, permite que la fe venga por medio de Dios. ¿Cómo? Señor, dame esa certeza espiritual que tú me puedes dar esto que yo quiero. Esa certeza. Entonces el Señor viene y te puede decir, no es el tiempo que tengas ese nuevo automóvil. No es el tiempo. Por alguna razón. Pero tu fe está correcta. Yo ya lo escuché, dice el Padre. De esa manera nuestra fe tiene que ir creciendo. Y conforme vayamos desarrollando etapas de fe, ten por seguro que algo sobrenatural va a suceder. Mire cómo es el caso de lo que dice Santiago, que es uno de los libros donde habla mucho acerca de las características de la fe. Y agarra como referencia nada menos que Abraham, porque Abraham se le llama el padre de la fe. El padre de la fe. Vaya conmigo en Santiago capítulo 2, versos 21 y 22. Dice de esta manera. ¿No fue justificado por obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Tú ves, la fe obraba justamente con sus obras, nuevamente las obras, y que por las obras se completó su fe. O sea que el mismo Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mis obras por la fe. ¿Verdad? Un juego de palabras. Que toda obra que nosotros hagamos esté empañada, esté llena de algún vestigio de fe, ¿verdad? Y recordar que no es por obras que uno puede alcanzar la salvación. No es porque tú digas, yo hago el bien con esta persona, no es porque yo hago el bien, no. En Cristo, pues ya tienes a Cristo, pues ese es un fruto de lo que hace Cristo en ti. Pero si no tienes a Cristo, ¿no crees que haciendo obras, dando una limosna, ayudando a alguna obra social, puedas alcanzar la salvación? No. Dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 de esta manera.
porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro conocimiento o nuestra piedad, no, sino que es un don de Dios. Dios nos da la salvación y por eso es que la salvación es tan cara, porque representó la vida del Hijo del Señor, que tiene que ser gratis. Por eso es un don de Dios, un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. No puedes decirme que porque ya hiciste una obra, ya tienes derecho al cielo. No, porque eso serían como decirte una indulgencia. ¿Acaso no vendían eso en las otras religiones? Indulgencias. Compre una indulgencia, o sea, compre su entrada al cielo. Tenga por seguridad que definitivamente esto no nos lleva al cielo, sino al contrario. Nosotros debemos decirle, Señor, ayúdame a tener la fe para crecer. Por supuesto, nosotros tenemos una medida de fe y el Señor quiere que nosotros lleguemos a esa fe a su plenitud en todo sentido. Que crezcamos en la fe. Y empieza con pequeños desafíos. Toma desafíos pequeños. No comiences primeramente con proezas gigantescas. No, comienza con cosas pequeñas. Y comienza viendo la mano de Dios en tu vida en lo pequeño. Porque cuando veas a Dios en lo pequeño, va a ser muy fácil ver a Dios en lo grande. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor. O sea que uno diría, qué lindo que alguien hable de tus obras de fe. Pero aún así, Pablo algo encontró o discernió, porque dice en el verso 10 que sigue, pero según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. O sea que, aunque Pablo haya oído buen mensaje o buenas recomendaciones o buenas noticias de los de Tesalónica, él aún así sabe que es necesario seguir creciendo en la fe. Padre mío, permite que podamos nosotros ser personas sensibles a tu voz y que podamos crecer en diferentes áreas, en la sabiduría, en el conocimiento tuyo. Porque si yo tengo sabiduría y yo tengo conocimiento, puedo poner obras de fe y poder completar las obras de fe que tú nos pides. Y de esta manera, Señor, pues crecer en la fe. Esa es prácticamente la vida del creyente. Vivir en sabiduría, en conocimiento, en obras de paciencia, ¿verdad? Y por supuesto, en la fe para poder tener un mensaje completo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, bendice a todo aquel que me está escuchando. Bendice su vida. Bendice en todo lo que emprenda. Bendice, Señor, sus proyectos, sus sueños. Y dale, Padre mío, otórgale los deseos de su corazón. Te lo ruego. Si alguien está pasando enfermedad, lo declaro sano por el poder de Dios. Si alguien está pasando escasez, Señor, resuélvelo. Resuélvelo. Padre mío, y alguno tiene problemas con relaciones, Señor, ayúdale a pasar adelante esta prueba. Desde ya, Señor, los bendigo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga. Bendiciones.